Hace cientos de años, en el corazón de los mares más indomables, los piratas no solo libraban batallas épicas ni saqueaban tesoros dorados. En esos barcos crujientes bajo el sol abrasador y la sal mordiente, sus verdaderas hazañas se daban en el acto de sobrevivir. Y créelo o no, todo comenzaba con lo que ponían en sus platos. Olvida las historias románticas de festines exóticos. Su dieta era una mezcla impredecible de ingenio, necesidad y a veces absoluto horror. Desde galletas tan duras como rocas infestadas de gorgojos, hasta cuero hervido para calmar el hambre más feroz, la mesa pirata era un desafío diario a la imaginación y al estómago. Número 1. Galletas de barco invencibles. Conocidas como pan de barco, eran el sustento básico de los piratas. Preparadas con una mezcla simple de harina, agua y sal, se horneaban repetidamente hasta alcanzar una dureza casi indestructible. Esta preparación les daba una ventaja invaluable. Podían resistir la humedad, el moho y las largas travesías por el océano. Sin embargo, su textura no era apta para los débiles de mandíbula, ya que muchas veces se comparaba con masticar una roca. A pesar de ello, este alimento era indispensable para sobrevivir a las condiciones extremas de la vida pirata. Con el tiempo, las galletas de barco se enfrentaban a un problema peculiar: los gorgojos. Estos pequeños insectos solían infestarlas, lo que para un comensal moderno sería motivo de asco. Pero los piratas eran prácticos. Golpeaban las galletas contra la mesa o cualquier superficie dura para expulsar a los intrusos antes de consumirlas. Si algunos insectos permanecían, no era motivo de preocupación. Para ellos, los gorgojos representaban un extra de proteínas, convirtiendo lo que parecía un inconveniente en una oportunidad nutricional. El pan de barco no solo era un recurso alimenticio, sino también una representación de la resistencia y adaptabilidad de los piratas. Aunque carecía de sabor, se podía sumergir en líquidos como agua, ron o sopa para ablandarlo y hacerlo más llevadero. Esta práctica les ayudaba a prolongar las provisiones en situaciones de escasez, especialmente cuando las tormentas o los enfrentamientos retrasaban la obtención de alimentos frescos. Número 2. Carne seca. Era un recurso vital para los piratas que enfrentaban las adversidades de la vida en alta mar. Este alimento, obtenido a partir de cortes de carne de res o cerdo, era tratado con sal y secado al sol o al fuego para garantizar su durabilidad. El proceso extraía la humedad, evitando el desarrollo de bacterias y permitiendo que las piezas se conservaran por meses, incluso en las condiciones más adversas de un barco. Sin embargo, su textura era tan dura que muchos marineros bromeaban con que podría servir para fabricar herramientas o incluso armaduras. A pesar de su dureza, esta carne se consideraba una fuente confiable de proteínas esenciales, necesarias para soportar las demandas físicas de los piratas. Aunque no era una delicia gastronómica, era invaluable en un entorno donde el lujo era inexistente y la supervivencia dependía de alimentos prácticos. El sabor salado, a menudo acre, podía suavizarse sumergiéndola en agua o cocinándola en guisos. De hecho, muchos piratas preferían agregar pequeños trozos de carne seca a sus estofados para ablandarla y mejorar el sabor general del plato. Este alimento también ofrecía una ventaja estratégica: su facilidad de transporte y almacenamiento. En los barcos, donde el espacio era limitado, las provisiones compactas y duraderas como la carne seca eran indispensables. Los barriles llenos de estas piezas representaban seguridad alimenticia durante semanas o meses de navegación sin avistar tierra. Número 3. Escabeche. Fue una de las técnicas más ingeniosas que los piratas adoptaron para conservar sus provisiones en alta mar. Esta práctica, que consistía en sumergir carnes y vegetales en vinagre y especias, ofrecía una solución práctica y efectiva para prolongar la vida útil de los alimentos en un entorno sin refrigeración. Al eliminar bacterias y retardar la descomposición, el escabeche garantizaba que los piratas pudieran disfrutar de una comida relativamente fresca, incluso semanas después de haberla preparado. Durante sus incursiones en asentamientos costeros o barcos mercantes, los piratas recolectaban productos perecederos que luego sometían al proceso de encurtido. Este método les permitía almacenar alimentos con alto contenido nutricional, como zanahorias, cebollas y trozos de carne. El sabor ácido y especiado del escabeche añadía un toque de variedad a una dieta dominada por galletas duras y carnes saladas.
El escabeche no solo satisfacía las necesidades físicas, sino que también ofrecía beneficios medicinales. Los vegetales encurtidos eran una fuente de vitaminas esenciales, especialmente vitamina C, ayudando a prevenir el temido escorbuto, una enfermedad que azotaba a los marineros por la falta de alimentos frescos. Además, el vinagre actuaba como desinfectante, reduciendo el riesgo de intoxicaciones alimentarias en el contexto insalubre de un barco. Número 4. Salmagundi. Era mucho más que un simple alimento para los piratas. Representaba un evento comunitario que rompía con la monotonía de sus viajes. Este guiso, que mezclaba una variedad de ingredientes, se preparaba con lo que estuviera disponible: carnes, pescados, vegetales, especias e incluso huevos. El resultado era un platillo diverso, rico en sabores y texturas, que aportaba energía y alegría a la tripulación. Preparar un salmagundi requería creatividad y cooperación. Cada miembro de la tripulación contribuía con lo que podía encontrar. Esto convertía la comida en un acto colectivo que fortalecía los lazos entre los piratas. Según David Marley en Piratas de las Américas, este platillo simbolizaba la camaradería en alta mar. No era raro que, mientras el salmagundi burbujeaba en grandes ollas sobre fogatas improvisadas, los piratas se reunieran para compartir historias y planear sus próximas aventuras. El salmagundi también tenía un propósito práctico. Su preparación en una sola olla permitía aprovechar al máximo las provisiones limitadas y minimizar el desperdicio. Además, los ingredientes solían cocinarse a fuego lento, lo que hacía que incluso las carnes más duras se ablandaran y adquirieran un sabor delicioso. Las especias saqueadas en incursiones agregaban un toque único, transformando lo cotidiano en un banquete digno de celebrarse. Número 5. Ron. Si hay una bebida que se asocia inmediatamente con los piratas, esa es el ron. Este licor destilado a partir de la caña de azúcar no solo era una fuente de placer para las tripulaciones, sino también un recurso valioso en los largos viajes por el mar. Su alta disponibilidad en las colonias caribeñas y su capacidad de conservación lo convirtieron en un elemento indispensable en la dieta pirata. El ron era utilizado para diversas finalidades. En primer lugar, servía como alternativa al agua potable, que a menudo se contaminaba o se volvía imbebible debido a las condiciones de almacenamiento. Mezclar ron con agua ayudaba a desinfectarla y mejorar su sabor, creando una bebida conocida como grog. Este invento, atribuido al vicealmirante Edward Vernon, fue adoptado por los piratas por su utilidad práctica. Pero el ron no era solo un remedio funcional, también era un símbolo de celebración y camaradería. Las tripulaciones solían repartir raciones de ron tras una victoria en combate o después de superar tormentas particularmente intensas. Estos momentos de relajación ayudaban a mantener la moral alta y reforzaban el espíritu de equipo entre los piratas. Históricamente, la producción de ron estaba estrechamente ligada a las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe, una región clave en las rutas piratas. Las tripulaciones saqueaban barriles de ron de barcos mercantes o los adquirían en puertos aliados. Una vez a bordo, el ron se almacenaba cuidadosamente y se consideraba un tesoro tan valioso como el oro o las joyas. Número 6. Agua y algas. Era un lujo raro y preciado para los piratas. Almacenada en barriles de madera, esta se volvía rápidamente un caldo de cultivo para las algas y otros microorganismos. Aunque esencial para la vida, beber agua infestada podía ser una experiencia desagradable, tanto por su sabor como por su aspecto verdoso y viscoso. Sin embargo, los piratas no tenían muchas opciones. En un entorno donde cada gota contaba, incluso el agua contaminada se aprovechaba. Para mejorar su seguridad y sabor, los piratas a menudo mezclaban el agua con ron u otros licores. Esta práctica no solo mataba bacterias, sino que también hacía la bebida más agradable al paladar. Aunque esta mezcla no solucionaba todos los problemas, ayudaba a reducir los riesgos asociados con el consumo de agua contaminada. El agua almacenada también enfrentaba problemas de escasez. Las largas travesías por el mar y los días calurosos aceleraban su evaporación, dejando a las tripulaciones con reservas limitadas. Para contrarrestar esto, los piratas planeaban cuidadosamente sus rutas, buscando abastecerse de agua dulce en ríos o pozos durante las escalas en tierra firme. Número 7. Mangos. Esa fruta jugosa y vibrante no solo fue un placer tropical, sino también un salvavidas en la dieta de los piratas.
Introducido en el Caribe por exploradores y comerciantes, rápidamente se convirtió en un alimento esencial para los navegantes. Los piratas, siempre en busca de recursos que prolongaran su supervivencia, valoraban los mangos no solo por su sabor, sino también por su capacidad para combatir el temido escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Durante sus incursiones en islas y asentamientos costeros, los piratas recolectaban mangos frescos que, en muchos casos, eran utilizados como moneda de cambio en puertos aliados. Sin embargo, estos frutos no se limitaban al consumo inmediato. También se secaban o se utilizaban en recetas como el salmagundi, donde su dulzura equilibraba el sabor salado de las carnes y pescados. El mango también ofrecía una variedad culinaria que contrastaba con la monotonía de la carne seca y las galletas duras. Los piratas podían consumirlo crudo, mezclarlo con ron para crear bebidas energéticas improvisadas, o incluso cocinarlo como acompañamiento en guisos y sopas. Este uso versátil garantizaba que la tripulación mantuviera un nivel de energía adecuado para enfrentar las demandas físicas de la vida pirata. Además de su valor nutricional, los mangos tenían un impacto psicológico positivo en las tripulaciones. Su colorido y frescura proporcionaban un alivio visual y emocional en medio de las condiciones grises y ásperas de la vida en el mar. Comer un mango era, en muchos sentidos, un recordatorio de la abundancia de la tierra, incluso en los entornos más hostiles. Número 8. Queso. Ese alimento humilde pero poderoso era un pilar inesperado en la dieta pirata. Aunque no se producía en los barcos, formaba parte del botín obtenido en los saqueos de barcos mercantes y almacenes costeros. Su capacidad para resistir largos periodos sin refrigeración lo convertía en una opción ideal para los marineros que enfrentaban meses en alta mar. Transportado en barriles o moldes protegidos con cera, el queso no solo ofrecía un sabor diferente al de las carnes saladas, sino que también proporcionaba calcio y proteínas esenciales. En una dieta tan limitada como la de los piratas, estos nutrientes eran cruciales para mantener los huesos fuertes y combatir enfermedades como el escorbuto, que afectaba a quienes carecían de una alimentación variada. El queso era versátil y se consumía de diversas formas. Podía comerse solo como un tentempié rápido, desmenuzarse sobre galletas duras para añadir sabor, o incluso incorporarse en guisos como el salmagundi. Los piratas más creativos experimentaban con mezclas de queso y especias saqueadas, creando platos improvisados que animaban las largas jornadas en alta mar. A pesar de su practicidad, el queso también tenía un componente psicológico importante. Representaba un vínculo con la tierra firme, un recordatorio de los hogares que muchos piratas habían dejado atrás. Su textura y sabor aportaban una sensación de confort en medio de la crudeza del mar, ayudando a levantar la moral de la tripulación. Número 9. Frutos secos y legumbres. Eran aliados silenciosos en la dieta pirata, ofreciendo energía, nutrientes esenciales y la ventaja de una conservación prolongada. Almendras, nueces, lentejas y garbanzos eran algunos de los productos más comunes que las tripulaciones pirateaban o adquirían durante sus incursiones. Estos alimentos, fáciles de almacenar y transportar, se convirtieron en un pilar de la supervivencia en alta mar. Los frutos secos eran especialmente valiosos por su contenido en grasas saludables que ayudaban a mantener la energía en las largas jornadas de trabajo físico. Además, su sabor y textura proporcionaban una variación bienvenida frente a las galletas duras y la carne salada. A menudo se comían como tentempiés durante las guardias nocturnas, cuando los piratas necesitaban mantener la concentración. Por otro lado, las legumbres, como las lentejas y los garbanzos, eran una fuente vital de proteínas y fibra. Su inclusión en sopas y guisos no solo enriquecía los platos, sino que también ofrecía una opción sustanciosa que ayudaba a mantener la moral de la tripulación. En ocasiones, estas legumbres se cocinaban con especias para crear platos más sabrosos y variados. La longevidad de estos alimentos los hacía indispensables en un entorno donde las provisiones frescas eran escasas. Los barriles de frutos secos y legumbres eran considerados tesoros en sí mismos, ya que garantizaban que la tripulación tuviera acceso a alimentos nutritivos, incluso en los viajes más largos. Número 10. Carne salada. Un alimento básico para los piratas, representaba la solución más práctica para conservar proteínas en alta mar. Preparada mediante un proceso en el que se cubrían cortes de carne con abundante sal,
Este método extraía la humedad y creaba un ambiente hostil para las bacterias. Así, la carne podía durar meses, resistiendo las inclemencias del tiempo y las condiciones húmedas y calurosas a bordo de un barco pirata. La carne salada solía ser de cerdo o res, aunque no era raro encontrar otras variedades dependiendo de lo que los piratas pudieran saquear en sus incursiones. Aunque su sabor era extremadamente salado y su textura podía volverse dura como una roca, su aporte nutricional era indispensable para mantener las fuerzas de la tripulación. La sal, además de conservar la carne, tenía un efecto deshidratante que ayudaba a prevenir infecciones intestinales, un problema común en la vida marítima. Sin embargo, comer carne salada no era siempre una experiencia agradable. Los piratas recurrían a métodos ingeniosos para hacerla más apetecible. La cocinaban en guisos, mezclándola con legumbres y especias, o la remojaban en agua para eliminar parte del exceso de sal antes de consumirla. A pesar de sus esfuerzos, este alimento seguía siendo una fuente constante de quejas, especialmente para los nuevos tripulantes que aún no estaban acostumbrados a la dieta pirata. Número 11. Arroz y cereales eran un lujo raro pero apreciado en la dieta pirata. Aunque no siempre estaban disponibles, cuando los piratas lograban apoderarse de estos alimentos en incursiones o intercambios, representaban un cambio bienvenido respecto a las carnes saladas y las galletas duras. Su valor radicaba en su versatilidad, su capacidad para alimentar a muchas personas con pequeñas cantidades y su relativa facilidad de almacenamiento. El arroz, en particular, era muy valorado por su capacidad para acompañar casi cualquier plato. Podía prepararse como una simple guarnición o combinarse con carnes, legumbres y especias para crear un guiso sustancioso. Los cereales como la cebada y la avena, aunque menos comunes, también se utilizaban para preparar gachas o sopas espesas que ayudaban a mantener la energía durante las largas jornadas de trabajo. Una de las ventajas principales de estos alimentos era su capacidad para conservarse durante largos periodos sin necesidad de técnicas complicadas. El arroz, almacenado en barriles sellados, podía durar meses, siempre y cuando no fuera expuesto a la humedad. Esto lo convertía en una opción ideal para los piratas, quienes constantemente enfrentaban la incertidumbre de cuándo podrían reabastecerse. Número 12. Guisos. En la vida de los piratas, los guisos eran mucho más que un plato de comida. Eran un símbolo de cooperación y creatividad. Preparados en grandes ollas compartidas, estos estofados incluían todo tipo de ingredientes disponibles: carne salada, legumbres, vegetales encurtidos, especias y, ocasionalmente, pescado fresco. La naturaleza versátil del guiso permitía que cada tripulación creara su propia versión, adaptándose a los recursos y las condiciones del momento. El proceso de preparación del guiso solía ser un esfuerzo colectivo. Los piratas aportaban lo que tenían, ya fuera carne de las reservas, vegetales obtenidos en incursiones o especias saqueadas. Una vez reunidos los ingredientes, estos se cocinaban lentamente a fuego bajo, permitiendo que los sabores se mezclaran y crearan un plato reconfortante y sustancioso. Los guisos no solo alimentaban el cuerpo, sino que también ayudaban a mantener el espíritu de equipo. Mientras el plato se cocinaba, los piratas se reunían alrededor de la olla, compartiendo historias y planificando sus próximas aventuras. Este ritual fortalecía los lazos entre los tripulantes, creando una sensación de comunidad en medio de las duras condiciones de la vida pirata. Número 13. Frijoles y guisantes secos. Eran alimentos esenciales en la dieta pirata, valorados por su longevidad y contenido nutricional. Estos humildes ingredientes, fáciles de almacenar y transportar, proporcionaban proteínas, fibra y minerales esenciales que ayudaban a mantener la salud y la energía de la tripulación durante los largos viajes por el mar. Estos alimentos se cocinaban con frecuencia en guisos y sopas, donde absorbían los sabores de las carnes saladas y las especias, creando platos más sustanciosos y agradables al paladar. En ocasiones, los frijoles y guisantes secos se combinaban con arroz o cereales para formar una comida completa y equilibrada, ideal para mantener a los piratas en plena forma física. La practicidad de los frijoles y guisantes era inigualable. Al ser secos, podían almacenarse en barriles durante meses sin riesgo de deterioro, siempre y cuando se protegieran de la humedad. Además, requerían un mínimo esfuerzo de preparación, ya que solo necesitaban ser remojados y cocidos para transformarse en una comida nutritiva y reconfortante.
Estos ingredientes también tenían un impacto psicológico positivo. En medio de la monotonía de la dieta pirata, los frijoles y guisantes ofrecían un cambio bienvenido, añadiendo variedad y textura a las comidas diarias. Incluso en condiciones adversas, estos alimentos simples se convertían en un símbolo de estabilidad y sustento. Históricamente, los piratas obtenían frijoles y guisantes secos en incursiones a barcos mercantes o durante escalas en puertos. Su bajo costo y disponibilidad los hacían accesibles, incluso para tripulaciones con recursos limitados. A pesar de su modestia, estos alimentos desempeñaron un papel crucial en la supervivencia de los piratas, destacando su capacidad para encontrar valor en lo simple. Número 18. Langosta. Que hoy se considera un alimento de lujo, era para los piratas un regalo inesperado de los mares. Aunque no formaba parte de su dieta cotidiana, cuando lograban capturar langostas en aguas costeras o arrecifes, estas se convertían en un festín que alegraba los días de la tripulación. La preparación de la langosta era simple pero efectiva. A menudo se cocinaba en fogatas improvisadas a bordo del barco. Asadas o hervidas con sal y especias, las langostas conservaban su sabor dulce y rico, lo que las convertía en un contraste agradable frente a la monotonía de las carnes saladas y los guisos habituales. La langosta también ofrecía un valor nutricional significativo. Rica en proteínas, vitaminas y minerales, proporcionaba la energía necesaria para las exigencias físicas de la vida pirata. Además, su carne era fácil de digerir, lo que la hacía ideal para recuperar fuerzas después de enfrentamientos o largas jornadas de navegación. Capturar langostas, sin embargo, no siempre era sencillo. Requería habilidad, paciencia y, a menudo, algo de suerte. Las tripulaciones solían aprovechar los momentos en que anclaban cerca de arrecifes para lanzarse al agua en busca de este preciado crustáceo. Una vez obtenidas, las langostas se compartían entre la tripulación, creando un evento comunitario que reforzaba los lazos y elevaba la moral. Número 17. Sopa de tortuga. Era uno de los platos más apreciados por los piratas, un verdadero lujo que marcaba ocasiones especiales o celebraciones. Preparada con carne fresca de tortuga marina, especias y vegetales, esta sopa no solo era deliciosa, sino también una fuente vital de proteínas y nutrientes para la tripulación. Las tortugas marinas eran fáciles de capturar en aguas tropicales, lo que las convertía en una opción accesible y abundante. Una vez a bordo, las tortugas eran cocinadas en grandes calderos, donde su carne se hervía lentamente junto con ingredientes como cebollas, zanahorias y especias saqueadas. Este método de cocción permitía que los sabores se mezclaran, creando un plato sabroso y sustancioso. Más allá de su valor nutritivo, la sopa de tortuga tenía un significado simbólico. Representaba un respiro en la dura vida pirata, un momento para disfrutar de un alimento fresco y nutritivo que contrastaba con la monotonía de la carne salada y las galletas duras. Los piratas solían compartir este plato en comunidad, fortaleciendo los lazos entre la tripulación mientras celebraban sus éxitos o simplemente disfrutaban de una pausa en su rutina. La carne de tortuga era particularmente valorada por su textura tierna y sabor suave, que la hacían ideal para sopas y guisos. Además, ofrecía un aporte importante de grasas saludables y vitaminas esenciales, lo que ayudaba a mantener la salud de los piratas en largas travesías. Sin embargo, el consumo de tortugas no estaba exento de desafíos. La captura y preparación requerían tiempo y esfuerzo, y las condiciones del barco no siempre eran las más higiénicas. A pesar de ello, los piratas consideraban la sopa de tortuga un tesoro culinario que valía la pena disfrutar cuando se presentaba la oportunidad. Número 17. Cerdo. Especialmente en su forma salada o ahumada, era un alimento fundamental en los barcos piratas. Este tipo de carne, cuidadosamente conservada con sal, resistía las largas travesías marítimas y ofrecía una fuente confiable de proteínas y grasas esenciales para mantener la energía de la tripulación. Aunque no era un manjar, cumplía su propósito en la dura vida pirata. La preparación del cerdo salado consistía en cubrir las piezas con una generosa cantidad de sal, lo que eliminaba la humedad y prevenía el desarrollo de bacterias. Este proceso hacía que la carne fuera extremadamente dura y salada, pero también garantizaba su durabilidad. Transportado en barriles, el cerdo podía durar meses sin deteriorarse, lo que lo convertía en una provisión indispensable. Para hacerlo más apetecible, los piratas solían remojar la carne en agua para reducir su salinidad antes de cocinarla.
Luego, la utilizaban en guisos, sopas o como acompañamiento de las galletas duras, mejorando tanto el sabor como el valor nutricional de estas comidas básicas. En ocasiones, el cerdo también se mezclaba con especias saqueadas en incursiones, creando platos improvisados que añadían algo de variedad a la dieta. El cerdo no solo era un alimento, sino también un símbolo de estabilidad en la dieta pirata. Su presencia garantizaba que, incluso en las peores condiciones, la tripulación tendría una fuente de energía para enfrentar los desafíos del mar. Además, el aroma y el sabor de la carne cocida ofrecían un respiro emocional en medio de la rutina de las galletas y el agua contaminada. Número 15. Cerveza. Aunque el ron es la bebida más icónica asociada a los piratas, la cerveza también ocupaba un lugar importante en sus provisiones. Su bajo contenido de alcohol y su capacidad para conservarse durante largos periodos la convertían en una opción práctica y segura en un entorno donde el agua potable era escasa y a menudo insalubre. La cerveza no solo ofrecía hidratación, sino que también contenía nutrientes esenciales derivados de los cereales utilizados en su producción. Esto la hacía especialmente valiosa para mantener la energía y la salud de la tripulación en medio de las exigencias físicas de la vida pirata. Además, su sabor era una alternativa agradable al agua contaminada o a las bebidas más fuertes como el ron. Transportada en barriles, la cerveza era fácil de almacenar y podía ser racionada según las necesidades de la tripulación. A menudo, se mezclaba con agua para alargar su duración y reducir su efecto embriagador, creando una bebida ligera que mantenía a los piratas funcionales mientras cumplían con sus tareas diarias. La cerveza también desempeñaba un papel social importante a bordo de los barcos. Durante los descansos o después de una victoria, los piratas se reunían para compartir barriles de cerveza, creando momentos de camaradería que ayudaban a mantener la moral alta. Este consumo colectivo fortalecía los lazos entre la tripulación y ofrecía un respiro en medio de las duras condiciones del océano. Número 14. Cuero. Cuando las provisiones escaseaban y el hambre comenzaba a acechar, los piratas recurrían a medidas extremas para sobrevivir, incluyendo el consumo de cuero. Bolsos, cinturones, zapatos y cualquier objeto de cuero disponible eran transformados en alimento en situaciones críticas. Aunque hoy en día esto suena impensable, para los piratas era una cuestión de vida o muerte. El cuero, especialmente el tratado con métodos naturales, se hervía para ablandarlo y hacerlo comestible. Este proceso extraía los restos de grasa y proteínas que aún podían encontrarse en el material, creando un caldo básico que, aunque insípido, proporcionaba sustento temporal. En algunos casos, el cuero se freía o se asaba ligeramente para mejorar su textura y sabor. El consumo de cuero no era exclusivo de los piratas. También se documenta en otras situaciones de supervivencia extrema, como asedios o naufragios. Sin embargo, entre los piratas, esta práctica reflejaba su ingenio y capacidad para adaptarse a las adversidades. Convertir un recurso no comestible en una fuente de sustento era una muestra de su resistencia frente a las condiciones más hostiles. Aunque el cuero no ofrecía un gran valor nutricional, proporcionaba la energía suficiente para mantener a la tripulación en movimiento mientras buscaban nuevas provisiones. Además, esta práctica era un recordatorio de la importancia de aprovechar cada recurso disponible, incluso aquellos que parecían inútiles. Número 19. Bumbo. Era la bebida por excelencia para los piratas del Caribe, un cóctel sencillo pero efectivo que combinaba ron, agua, azúcar y especias como nuez moscada. Esta mezcla, a la vez refrescante y energizante, se convirtió en una alternativa más sofisticada al ron puro que habitualmente consumían los marineros. El bumbo surgió como una solución creativa para hacer más llevadero el consumo de ron, que podía resultar demasiado fuerte para algunos. La adición de agua lo suavizaba, mientras que el azúcar y las especias mejoraban su sabor. Esta bebida no solo ofrecía un placer al paladar, sino que también cumplía funciones prácticas, ayudando a mantener la hidratación y aportando energía en largas jornadas de navegación. El bumbo se preparaba a menudo en grandes cantidades y se servía durante reuniones o celebraciones a bordo. Después de una victoria en combate, un buen botín o simplemente para aliviar el estrés de las tormentas, esta bebida se compartía entre la tripulación como un símbolo de camaradería. Su dulzura y aroma especiado marcaban un contraste agradable con la austeridad del día a día en alta mar. A nivel histórico,
El Bumbo refleja la creatividad de los piratas para transformar ingredientes básicos en algo memorable. Con acceso limitado a recursos, aprovecharon el ron, un licor abundante en el Caribe, y lo combinaron con azúcar de las plantaciones locales, creando una bebida emblemática de su cultura. Número 20. Palomas. En la dieta pirata, las palomas eran un recurso poco común pero altamente valorado cuando las circunstancias lo permitían. Estas aves, fáciles de atrapar cerca de las costas o en asentamientos, ofrecían una carne tierna y nutritiva que contrastaba con los alimentos secos y salados habituales en los barcos. Las palomas solían ser utilizadas en recetas como el salmagundi, donde se mezclaban con otros ingredientes como vegetales, carnes saladas y especias para crear un plato variado y sabroso. Su carne, rica en proteínas, aportaba energía y ayudaba a diversificar una dieta que podía volverse repetitiva y carente de frescura. Además de su valor nutricional, las palomas eran un alimento práctico por su tamaño. Una sola ave podía alimentar a un miembro de la tripulación, y varias juntas podían convertirse en el centro de una comida comunitaria. Su captura era relativamente sencilla, y los piratas las cocinaban asadas, hervidas o guisadas dependiendo de los ingredientes disponibles. El consumo de palomas no era exclusivo de los piratas. Estas aves eran una fuente de alimento común en muchas culturas de la época, especialmente en contextos donde los recursos eran limitados. Sin embargo, los piratas las adoptaron como una solución ingeniosa para añadir variedad a su dieta y mantener a la tripulación en buen estado físico.